Hoy el tema es hacia la madurez y es un desafío porque hacia la madurez está en el contexto de un texto que cuestiona bastante al auditorio y nos cuestiona. Digamos, son de esos textos que uno no quisiera recibir en el día del cumpleaños. Como te mando una bendición en este día de tu cumpleaños, lee estos versículos. Uno no hace eso con estos versículos, pero vamos a leerlo para ustedes. Capítulo 5, verso 11, hasta el capítulo 6, verso 3. 5, 11 al 6, 3. Del libro Hebreos. Gracias, mi amor. Mi esposita siempre está atenta y me dice el libro de Hebreos que ustedes están leyendo. Es que vengo con 2 servicios encima y ya como que uno asume algunas cositas que ustedes saben del libro que voy a tratar. Bueno, dice la palabra del Señor. Sobre este tema tenemos mucho que decir, aunque es difícil explicarlo, porque a ustedes, lo que les entra por un oído, les sale por el otro. En realidad, a estas alturas ya deberían ser maestros. Sin embargo, necesitan que alguien vuelva a enseñarles las verdades más elementales de la palabra de Dios. Dicho de otro modo, necesitan leche en vez de alimento sólido. El que solo se alimenta de leche es inexperto en el mensaje de justicia. Es como un niño de pecho. En cambio, el alimento sólido es para los adultos, para los que tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, pues han ejercitado su facultad de percepción espiritual. Por eso, dejando a un lado las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez. No volvamos a poner los fundamentos, tales como el arrepentimiento de las obras que conducen a la muerte, la fe en Dios, la intrusión sobre bautismo, la imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Así procederemos si Dios lo permite. Señor, que esta palabra corra con libertad en este auditorio, como corrió cuando se leyó por primera vez a este auditorio de este libro. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesucristo. Oscar Macerat fue un chico muy inusual, protagonista de la película El tambor de hojalata, que vi cuando era muy joven, aún no cristiano. Todavía perdura en mi corazón esas escenas de este niño que decidió no crecer. Estando aún en el vientre de su madre, ya había decidido no crecer. Cuando nació, había una repulsión hacia el estado de cosas en la época de la Alemania nazi. Y él dijo, yo no voy a crecer más. Así que un día, cuando tenía 3 años, decidió no crecer. Y deambulaba por su casa con su tambor de hojalata, haciendo ruido cuando veía que una injusticia se estaba cometiendo. La película tiene un montón de cosas que ni vale la pena recordar, pero lo que a mí me impactó fue cómo un niño decide no crecer. Y eso que para mí fue un impacto en aquel momento, debería serlo hoy en día, cuando vemos que un cristiano, por las razones válidas o no, decide no crecer. Decide no avanzar en la vida. Decide detenerse.
Quizás el texto de hoy no sea para los que recién están comenzando a palpar lo que significa la vida cristiana y son llamados bebés en Cristo. Solo para eso se aplica el hecho de que son bebés en Cristo y están alimentándose de la leche espiritual. El texto para hoy es para aquellos que están siendo retados en la vida a crecer, a avanzar hacia la madurez. A veces percibo, hermanos, que muchos creyentes lo que repiten es el primer año de la vida cristiana y ya no hay más nada. 30 años de repetir el mismo año. No hay novedad de vida. La vida cristiana es una constante rutina. Por eso el autor aquí, este autor del libro de los Hebreos, nos impulsa a examinarnos por un lado, pero por otro lado nos impulsa a emprender y madurar en la vida cristiana. Esos son los dos desafíos que nos propone este texto. Detenernos, evaluar, mirar si alguno de estos indicadores que él describe de la inmadurez cristiana están presentes en nuestra vida. Y en segundo lugar, ¿qué vamos a hacer con eso? Y si vamos a crecer definitivamente y si vamos a tomar la decisión de avanzar hacia la madurez. Por eso, ¿qué debemos examinar? La invitación siempre de cuando uno decide parar, evaluar y examinarse es la invitación que nos propone el salmista también en Salmo 139, versos 23. Examíname, oh Dios, conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Es esa propuesta que yo percibo que nos hace el autor bajo ese pensamiento del Antiguo Testamento, que es algo que hace mucho el libro de Hebreos, de estar como detrás las figuras del Antiguo Testamento. En primer lugar, el primer indicador es la alarmante lentitud que tienen algunos creyentes, o flojera por no decirlo, de aplicar la palabra de Dios a sus vidas. Él los llama, la Reina Valera los llama tardos para oír. Es decir, como que hay una pesadez en el oído, una lentitud en el oído para oír la palabra de Dios. Aquí el autor es más gráfico aún y más fuerte. A ustedes es como la mamá cuando le decía cuando niño, usted no escucha. A usted le entra por aquí y le entra por allá. Levante la mano, ¿quién le dijo eso a la mamá? Muchas veces nos dijo la mamá eso. Y este es el desafío de la vida cristiana y es la confrontación. ¿Por qué él hace esta confrontación? De hecho, porque ese es el perfil del autor de los Hebreos. Hace unos días, el domingo pasado, el hermano pastor Cristian nos retaba a que si alguien conoce el nombre o el autor del libro de Hebreos, que por favor se lo presentemos. Pues lo único que podemos decirle al pastor Cristian, y no tenemos otra información, bueno, hay muchas informaciones por ahí que dicen que es Pablo, pero nada cierto porque el libro no lo da. Pero lo que sí da el libro, lo que sí presume el libro, es esto, lo que dice el verso 22 del capítulo 13. Os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación. Lo que quiere decir que lo que hay aquí, un autor, es un pastor. Y un pastor que está preocupado. Parte de la preocupación es que él no puede seguir con una enseñanza. Él no puede seguir adelante con la enseñanza que viene en los capítulos anteriores del sumo sacerdote, del sumo sacerdocio. No puede seguir y él dice, tengo que parar porque ustedes no reciben. Parece que la congregación, esa congregación al cual él está enseñando, él percibe que su auditorio no está atento a recibir esa enseñanza. Son cristianos seguramente nominales, preocupados por otras cosas de la vida, quizás afanados porque están siendo perseguidos,
Hay muchos detalles durante todo el libro que nos dan esos elementos. Hay preocupaciones del autor de señalar algunos indicadores de preocupación, de tibieza espiritual. Así que este autor está sacudiendo como nos sacude a nosotros cuando leemos. Yo no voy a regalar en el día de cumpleaños a un hermanito, a ti te dedico esto, que lo que entra por tu oído te sale por el otro. Porque no es algo que a nadie le gusta escuchar. Porque normalmente tenemos una percepción más alta de lo que quizás es la realidad. Por muchas circunstancias. Lo que sí hay aquí, hermanos, es que son creyentes perezosos. Eso es lo que hay aquí. A este grupo de hermanos está hablando el predicador. Es como que el predicador entró a un aula llena de niños, malcriados y perezosos. Y empieza a hablar. Y empieza a reseñarles de quién es Cristo, del vínculo con Melquisedec, y de repente la enseñanza se para y dice, yo no puedo seguir con esta enseñanza, porque ustedes no la están recibiendo, porque ustedes no la están aceptando, porque en vez de recibir este sacerdocio para siempre, según el orden de Melquisedec, que no es de Aarón, ustedes están queriendo recibir y esperar el sacerdocio de Aarón, el sacerdocio de las obras, el sacerdocio de muerte. Eso prefieren ustedes. Y por eso empieza a sacudir este auditorio. No sean holgazanes espirituales. En otras partes de la Biblia nos dicen, por ejemplo en Santiago 1:22, no se contenten solo con escuchar. No sean oidores olvidadizos. Sean reverentes con la palabra, sean reverentes con los que escuchan y pónganla en práctica. Vivan la palabra. Ese es el mensaje que hay detrás a este auditorio. En 2 de Timoteo también la preocupación del escritor es que vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. El comezón de oír es parecido al tardo de oír, pero es esa avidez por lo nuevo que no se relaciona con la doctrina cristiana. Esa novedad por algo nuevo. Por eso son tardos para oír. Por eso lo que les han enseñado, los maestros que han tenido, les ha entrado por un oído y les sale por el otro. Y han tenido buenos maestros. Si algo que uno percibe en todo el Nuevo Testamento es que han tenido buenos maestros. Pero además se agrega un problema en los auditorios. Cuando uno enseña, es que hay un enemigo presente en los auditorios que viene a perturbar los terrenos. Y viene la parábola del sembrador a explicarnos un poquito lo que pasa en los auditorios cuando predicamos la palabra de Dios. Cuando la predicas en casa, cuando la predicas en la universidad, cuando la predicas en algunos lugares, no solo acá un domingo, sino en semana. Hay los conspiradores y hay el gran conspirador que te está susurrando al oído, deserta, deserta, termina con eso, termina con esa farsa. Y viene el enemigo cuando estás en medio de las pruebas, derrotados por las pruebas, renuncia, renuncia. Cuando viene el enemigo y te seduce por las riquezas, como un amigo que recibe tremenda herencia y no sabe qué hacer. Y le hemos dicho, ojo con las riquezas. Ojo, ojo, con eso que has recibido.
que la riqueza no te envuelva y te empantanes en la vida cristiana. Por eso, el Nuevo Testamento privilegia ese terreno de la palabra escuchada, ese terreno que recibe la palabra de Dios y la obedece y que permanece firme en medio de los problemas. Así que no solo es un problema de aplicar la palabra de Dios, de oír bien, sino un asunto también de un estancamiento en la vida espiritual. Versículo 12 de este capítulo. En realidad, hasta las alturas debieran ser maestros. No es que está esperando que todos en la iglesia sean maestros. Hay algún don de maestros para algunos. Pero lo que está esperando el autor bíblico es que tú enseñes la palabra a otro, que tú discipules a otro. ¿Será por eso que nos cuesta tanto en las iglesias enseñar uno a uno? Y empezamos, no, que eso de uno a uno, no, ¿para qué uno? No, enseñemos así, un grupito y ya. Pero el uno a uno es difícil. Eso es lo que está en tu corazón, enseñar la palabra a otro. Cuando no lo está, ¿por qué no está? Este es un indicador de la vida cristiana victoriosa o del estancamiento espiritual. Si tú en este momento me puedes decir que estás enseñando la palabra a un vecino, a un compañero de trabajo, le estás diciendo la palabra a alguien, si estás discipulando a alguien, yo te puedo decir que estás creciendo en la vida cristiana. Pero si tú hoy en esta mañana, en esta tarde, no me puedes decir ni uno solo, ni un solo discípulo, yo te pregunto, ¿cuántos años de vida cristiana? Y no tienes un solo discípulo. De eso está hablando aquí el escritor. De esa aula de niños malcriados y perezosos que no dan testimonio de la vida cristiana. Porque ellos han escuchado las mejores lecciones de la vida con los mejores maestros. Han recibido una buena comida, son inexcusables. Sin embargo, no salen de lo básico. Están estancados. Ni siquiera saben cómo alimentarse apropiadamente y menos cómo alimentar a otro. Debiendo estar listos para enseñar a otros, no lo pueden hacer porque no pasan del ABC. Y tienen que regresar al salón de clases, al salón de refuerzo. Yo recuerdo a mi mamá, ay, pobre mi mamá. Yo era un niño de estos, malcriado, desatento, distraído. Yo terminaba cada año, cada día de escuela, mi hermano me tenía que esperar porque alguna de las maestras me ponía en penitencia. ¿Por qué? Porque era el estudiante distraído, molestón. ¿Y qué pasaba? Pues mi mamá tenía que poner el refuerzo, el profe, para que me enseñara lo que el niño desatento y distraído no quería entender y asumir en clase. Yo no era, como decía mi abuelo me decía, mi hijo, no acepte que le digan que usted es mal enseñado, porque lo deja mal a su mamá. Diga que usted es mal criado, mal aprendido. Usted es un mal aprendido, me decía. No un mal enseñado, porque usted le enseñan en su casa. Y yo creo, hermanos, que este auditorio que está acá es un auditorio de niños que iban camino al refuerzo, porque no habían aprendido lo básico, lo elemental. En su carta a los Corintios, Pablo les habla parecido a esa congregación como el autor de Hebreos. En otras palabras, dice
en 1 Corintios capítulo 3, verso 1 y siguiente, que aunque ustedes, dice Pablo, lo digo parafraseando, que aunque ustedes hagan alarde que saben mucho, ustedes no pueden ser tratados como creyentes que saben mucho. En realidad no saben nada, porque sencillamente ustedes han fundamentado su vida cristiana en hombres. Y han hecho partidos alrededor de las personas y no se han enfocado en Jesucristo. A ustedes los distingue, dice Pablo, los celos, las contiendas, las disensiones. Uno es de Apolo, otro es de Pablo. Y en realidad se la canta clarito el apóstol Pablo. Ustedes terminan siendo carnales, porque su mente no es la mente de Cristo. Creo que aquí también el escritor, estoy tentado aquí a decir que el apóstol Pablo también es el autor de los Hebreos. No, el escritor acá nos está animando a tener la mente de Cristo y una disposición a estudiar la palabra que no la hay. Versículo 13 dice: el que solo se alimente de leche inexperto en el mensaje de justicia. Es como un niño de pecho. Y vuelve a decir, hay poca disposición por estudiar la palabra de Dios. No solo debemos cultivar algo que ustedes hacen muy bien, y esto hago un paréntesis, les felicito por el estudiar la Biblia durante todo el año. Vienen en este proyecto casi 3 años, más o menos, 2, 3 años, estudiando la Biblia y animando a la congregación a estudiar y a leer la Biblia. Pero creo que lo que nos anima el apóstol Pablo es a estudiar la palabra del Señor. El escritor en 1 Corintios 14, 20 dice: hermanos, no sean niños en la manera de pensar, más bien sean niños en la malicia, pero en la manera de pensar sean maduros, sean como Cristo. ¿Cuál es el problema que está tratando de desnudar el escritor aquí en su auditorio? Ellos están tratando de regresar al judaísmo. Al final de cuentas, la vida cristiana es cumplir, venir a la iglesia, estar un domingo, participar de la cena, algún curso por ahí. Pero no hay cambios, no hay transformación de vida. Y eso es lo que hay detrás de este escritor. Él quiere zarandear este auditorio. A ellos les cuesta entender este sacerdocio de Cristo como del orden de Melquisedec. Un sacerdocio que está atado con la filiación de quién es el Hijo. Tú eres mi Hijo y yo te he engendrado hoy. Y luego dice, tú eres sacerdote para siempre. Algo tan diferente al sacerdocio de Aarón. Y estaban abrazando este sacerdocio de Aarón y no el sacerdocio de Cristo. Se estaban alejando de Cristo. Estaban cambiando a Cristo. Y se estaban volviendo atrás. Están mirando un sacerdote humano que perece, que es pecador, cuando tienen delante de ellos aquel que puede compadecerse en sus debilidades, que fue tentado y que venció la tentación. Se estaban alejando de este sacerdocio. Por eso este escritor para y en medio del sermón le dice: momentico, yo no puedo tolerar esto. Y tienen que volverse de este error. De alguna forma, en el fondo, hay una inmadurez en el carácter de su auditorio. No solo es deformación en lo que ellos están entendiendo de lo que significa la vida cristiana, sino que también están no comprendiendo que la vida cristiana también tiene un aspecto de madurez en el carácter. Lo que estaba viendo y lo que muchas veces vemos en nuestros auditorios, en nuestras iglesias, es que vivimos con gente que necesita una gran dosis de aprobación en lo que hace. Personas que son perfeccionistas y que revelan en general
una gran inseguridad en sus vidas. Personas que condenan frecuentemente a otros y se ponen por encima de los demás. El resentimiento, la falta de perdón, los arranques incontrolables de ira, la dificultad en reconocer el talento de otro, la dificultad de controlar la lengua, la dificultad para seguir relacionándose con personas que muchas veces difieren de ti y la actitud de sospecha a los demás. Falta en la madurez del carácter cristiano es falta en estas cosas y en estas realidades. Pero lo que me anima tanto de este escritor es que los anima y los empuja hacia adelante. Noten lo que dice a partir del verso 14. En cambio, el alimento sólido es para los adultos, para los que tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, pues han ejercitado su facultad de percepción espiritual. Los anima a pensar hacia adelante. Los anima a crecer en el marco de quién es Cristo. Les anima a contemplar vez tras vez. En este libro les anima a contemplar quién es Cristo, el carácter de Cristo. Aquel que sufrió y venció. Y en los versos anteriores, en los versos 7 al 10, nos anima a mirar a Jesucristo en los días de su carne, dice el verso 7. En los días de su vida mortal, Jesús ofreció oraciones y súplicas con un fuerte clamor y lágrimas al que podía salvarlo de la muerte. Y a mí me anima tanto, hermanos, que sea este el marco del pedido de la madurez cristiana. A menos que yo me deleite en Jesucristo y le pida ayuda a Jesucristo, yo no voy a crecer en la vida cristiana. Así que aquel que pidió en su momento pasa este cáliz, pero que se haga tu voluntad, recibió la ayuda del Padre. Nosotros también, en medio de estas situaciones de vidas difíciles, necesitamos venir al Padre Celestial y pedir que nos socorra y nos ayude a enfrentar las decisiones de la vida. Esa capacidad de percepción del bien y del mal que el libro de los Proverbios desarrolla en cantidad. Ese discernimiento viene por crecer en el temor de Dios, por crecer en esa lección antigua que nos decía, piense cómo lo haría Cristo. Piense si esto que va a hacer, si esta decisión que va a hacer, agrada a su Señor. Por crecer en ese temor es que son ejercitados en la mirada, en lo que es bueno y lo que es malo, en lo que agrada al Señor y lo que no agrada al Señor. Y ese es el desafío, ese es el alimento sólido de la vida cristiana. Es la exposición de tus palabras, es en la exposición de tus palabras que nos da la luz y el entendimiento al sencillo. Salmo 119, versículo 130. Así que aquí el Señor está a través de este predicador, de este pastor, está animándonos a perfeccionar la vida cristiana, a crecer en la vida cristiana y en el desafío de estudiar la palabra de Dios. Yo no sé cómo tú estudias la palabra del Señor. Si tuviéramos en un taller más extendido, tuviéramos todo el día yo les preguntaría, bueno, coméntale a tu vecino cómo estudias tú la palabra del Señor. Yo les cuento lo que me ayuda a mí. Yo tengo varias maneras de estudiar la Biblia. Yo no me he casado con solo una y siempre quiero aprender otra manera. Pero una de las que me ha gustado mucho en los últimos años es una que es el acercamiento devocional. 4 momentos para estudiar la Biblia. El primero es algo que ustedes hacen con el DBS, quién es Dios y qué hace Dios acá y qué muestra el ser humano, el encuentro con el Dios vivo. El segundo momento es cuál es la buena noticia aquí y cómo esa buena noticia nos ayuda en la vida cristiana y cuál es la idea principal del pasaje. Entonces me detengo y trato de subrayar y escribir. Yo trato siempre de escribir, mi esposa es igual. El tercer momento es el cambio en la cosmovisión, es decir, cómo
ese pensamiento y esa idea principal cambia mi manera de pensar y corrige mi manera de actuar. Y corrige actitudes, corrige cosas que yo necesito cambio. Ese para mí es el momento más importante en el encuentro con el Señor. Yo necesito que el Señor alumbre. Y yo creo que aquí el autor bíblico está pensando en ese alimento sólido. Quiere que crezcas en que tú reflexiones en la palabra y la estudies. No solo es bueno leer la palabra de Dios, es muy bueno leer la palabra de Dios, pero es aún mejor que tú la estudies y que tengas herramientas para estudiar la palabra y que disfrutes estudiar la palabra. Y después el último paso, el último momento es la obediencia de fe. Cómo esa buena noticia y esa transformación de vida, ese cambio en la cosmovisión, esa corrección, se aplica en la vida. Y por eso me ha encantado mucho lo que ustedes hacen con el DBS, que el DBS nos lleva a un momento de cambio y decir, bueno, ¿cómo esta semana vas a trabajar eso que dijiste? Dímelo y escríbelo y a quién se lo vas a comentar y a quién se lo vas a decir. Entonces, eso es lo que nosotros quisiéramos, hermano. Pero hay un esfuerzo adicional que me fascina en este texto y es la enseñanza fundamental de la madurez en la vida cristiana. Por eso, dejando a un lado las enseñanzas, dejando lo básico, no dejando a Cristo ni lo básico, dejando lo fundamental para crecer, dice, avancemos hacia la madurez. Para mí fue tan determinante en la mañana cuando leía, Señor, ¿qué quieres decirle a esta comunidad? Y a mí lo que me llamó la atención del texto es el plural. Avancemos. No es un solo para fulanito, individuo. Sí, es para el individuo, pero es para la comunidad. Es como que el autor de Hebreos nos está diciendo que la madurez es una competencia de la iglesia. Es una competencia del cuerpo de Cristo. Que si tú ves a una persona que se detuvo, se estancó en la vida cristiana, pues es tu tarea de animarlo, de que se suelte con el Señor y que confíe y que crezca. Ese es el desafío de la vida cristiana. Avancemos hacia la madurez. Esa es la expectativa del Señor, hermanos, de crecimiento, de tomar la determinación de crecer, de no quedarte, de avanzar. Debe ser una resolución de la vida que afecte todo lo demás. Un escritor dice, con tal de que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que el Señor me ha encomendado. Ese es el desafío. No es el desafío de los 100 metros que termina rápido. Es el desafío de la maratón que lleva más tiempo. En el primer servicio, yo conocí a alguien ahí de ese grupo que practica la maratón. Y le pregunté, ¿qué exige la maratón? Y ella me dijo, la maratón exige que tú 6 meses antes de la prueba practiques 120 kilómetros semanales. Y aun cuando tú llegas preparado físicamente, hay un momento en la maratón que quieres claudicar. Y me dijo, el asunto no es solo físico, el asunto es mental. Viene a tu pensamiento, a tu vida, a ese momento donde, ¿yo para qué estoy aquí? Ay, yo soy muy bruto, esforzándome tanto, ¿para qué? Claudica, termina, deserta. Hermanos, llevamos muchos años con mi esposa en la vida cristiana y muchos años viendo líderes, pastores que desertan
de su vida cristiana, que no tienen más que dar, agotados física, mental y espiritualmente. No hay nada que dar. ¿Se volvieron loros? Así que este es el desafío de la profundidad. Claro, el arrepentimiento de las obras muertas, pero también de la realidad que hemos confesado nuestros pecados al Señor y que nos ha perdonado y que avanzamos más allá de la corriente de este mundo, del bautismo, claro, de las primeras cosas que nos pide Dios, pero más allá, ¿qué nos pide el Señor? Como patrón de obediencia para la vida, de la imposición de mano, un rito para el servicio, una señal de llamado, chévere si eso pasa, pero ¿qué tengo para dar como servidor de Cristo? La resurrección de los muertos, no como solamente la esperanza de vida, sino el poder del Cristo resucitado que te ayuda a perseverar y a no claudicar. El juicio eterno, el verdadero creyente es salvo del juicio eterno, pero debemos ir más allá del temor y de pensamientos de juicio, aprender otros temas y seguir adelante en la madurez cristiana. No claudicar, no rendirse. Yo no soy, estoy mencionando dos películas y no crean que soy alguien habitué al cine. Mi esposa me va a reclamar, estoy seguro, hace rato no me llevas al cine. Pero una película que vimos con ella se llamaba Con las mejores intenciones. Bueno, empecé con la película del tambor de hojalata, de ese chico que se rindió a crecer y que es una representación gráfica de lo que nos puede pasar a los cristianos. Pero hay otra película que se llama Con las mejores intenciones, de un pastor recién graduado, teólogo, sacado del seminario así, ¡ting!, para una iglesia en el norte de Suecia, frío, nieve, y este pastor entusiasmado, y no viene nadie a la iglesia. Pasan los años, se vuelve un tipo taciturno, empiezan a salir las heridas de su infancia, el carácter no trabajado, y se empieza a ir para abajo. Termina la iglesia, entrega la iglesia, entrega el matrimonio, entrega todo, porque renunció y claudicó. La película termina con él encontrándose con su esposa, los dos sentados ahí, y él diciendo: tuve las mejores intenciones, pero fallé. Te pido perdón. Aún para casos así, el Señor es el gran reciclador. Y yo no sé cuál es tu situación. Yo no sé por qué hay tanto estancamiento en la vida cristiana, en la vida de mis hermanos, si son los quebrantos de la vida, los asuntos del carácter que no han trabajado con el Señor, las malas decisiones, los atajos, la falta de esfuerzo, el retroceso. Yo no sé qué es, pero veo muchas personas así, hermanos, en las iglesias. Pastor Efraín dijo que yo visito muchas iglesias, sí es verdad. A veces me gustaría visitar la casa de los pastores o la casa de los líderes y preguntarle a la esposa cómo van las cosas, qué está pasando en el hogar. Por eso, el llamado de la atención en esta mañana es a parar y preguntarnos y tener una cita con el Señor y dejar que Él escudriñe el corazón. ¿Dónde estás? En este largo caminar de la vida, ¿dónde estás? ¿Estás creciendo?
¿Estás vigorosamente creciendo? ¿Tu vida de oración está creciendo? ¿Tu amor por la palabra está creciendo? ¿La vida cristiana es un deleite para ti? ¿O la vida cristiana se volvió un pasatiempo más, una rutina más? Por eso, este autor nos da la esperanza que aún estando estancados y siendo niños, le dice a ese mismo auditorio, avancemos hacia la madurez, avancemos. Hay algo más, viene algo más y mejor para la vida cristiana. Proyecta tu crecimiento. Algunos de nosotros quizás hoy me van a decir, eso no era para mí, está bien, hermano. Algunos de ustedes me van a decir, yo soy niño, yo recién estoy conociendo. Está bien, hermano, no era para ti. Pero algunos de ustedes me van a decir, eso no es para mí y es para ti. Si no lo aceptas, si no aceptas la confrontación amorosa que te hace este pastor que está aquí, seguramente el Señor va a usar algunas situaciones de tu vida para despertarte y decirte, yo quiero algo más de ti. Yo quiero algo más de ti. Al final, el sufrimiento viene a ser ese megáfono de Dios, como decía C.S. Lewis, para despertar el corazón que está dormido. Necesitamos entender que la vida cristiana es más que un congelamiento de lo espiritual o de lo emocional, que Dios quiere algo más de ti. Eso es lo que está buscando el predicador, este predicador, en esta mañana. Que salgamos del congelamiento en el que estamos para una vida cristiana integrada con Él, integrada con la iglesia, integrada con la sociedad. Porque por sobre todas las cosas, el Señor anhela vernos crecer. El Señor anhela verte crecer, ver algo más de ti, porque te ama. Y ese es el desafío.